Bueno, hoy voy a continuar mi explicación del uso de ciertos verbos pronominales, ¿no? En la última clase hablé sobre el verbo olvidar que tiene en la última live, perdón, de lunes, hablé sobre el verbo olvidar, ¿no? Que tiene una variante pronominal bastante usada, el verbo olvidarse. Pero vean, olvidar y olvidarse significan lo mismo, ¿no? La diferencia es estructural. Olvidar tiene un complemento directo, por ejemplo, olvidé tu nombre, lo olvidé, y olvidarse tiene lo que se conoce como complemento de régimen, ¿no? Me olvidé de tu nombre, ¿no? El complemento de régimen precedido de la preposición de, pero significan lo mismo, ¿no? Olvidar y olvidarse. Ahora, hay algunos verbos que tienen... Hola Eliani, buenos días, buenos días, buenos días Rita Rosa, las personas que están saludando, bienvenidos a todos, bienvenidas. Bueno, hay verbos que tienen una variante pronominal, ¿no? O sea, que se combina, que al conjugarse se combina siempre con pronombres reflexivos, ¿no? Me, te, se, nos, os, que tienen un significado diferente de la variante no pronominal, ¿no? Eso puede ocurrir, por ejemplo, un ejemplo claro es el verbo poner, ¿no? Cuando usamos poner para referirnos a una acción que incide en un complemento, por ejemplo, poner la ropa en la lavadora, ¿no? Poner el café en el armario, poner el coche en la esquina, ¿no? Y el verbo ponerse se utiliza en circunstancias completamente diferentes, ¿no? El verbo ponerse tendría otras acepciones, ¿no? Por ejemplo, ponerse un terno, ponerse un vestido, ponerse los anteojos o los lentes. Eh, Después, muy bien, entonces ponerse es diferente, ¿no? Y tiene otros usos ponerse, ¿no? También es un verbo de cambio, ¿no? Que indica el surgimiento de un estado físico, ¿no? O anímico. Para algunos casos se utiliza el verbo ponerse, ponerse triste, ponerse rojo. Entonces es claro, ¿no? O está claro que que ponerse es la variante pronominal de poner, y que se usan en circunstancias distintas. No se puede entender que poner y ponerse son lo mismo, ¿no? Ahora, en el caso del verbo olvidar, hola Sebastián, saludos. Nauna Marqui, saludos también. No se puede decir lo mismo del par olvidar, olvidarse, ¿no? Olvidar es lo mismo que olvidarse, ¿no? Y se usan en las mismas circunstancias. Yo puedo decir que olvidé mi documento o me olvidé de mi documento. Como decía, la diferencia es estructural. Bien, ahora, ¿qué ocurre con el verbo ocurrir, o mejor dicho, qué ocurre con el par ocurrir y ocurrirse? Bien, aquí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por los presentes también, los regalos, los presentes. Estoy recibiendo algunos presentes, regalos, y eso es un incentivo. Muchas gracias. Bueno, cuando se trata sobre la diferencia entre ocurrir y ocurrirse, aquí también va a pasar lo mismo que pasa con el par poner y ponerse. O sea, hay una diferencia, no son lo mismo. Ocurrir es a una cosa, ocurrirse es otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo siempre publico videos de 1 minuto explicando estas diferencias, ¿no? Pero tal vez en 1 minuto no sea, tal vez 1 minuto no sea suficiente para detallar, para pormenorizar y dar ejemplos, ¿no? Entonces es lo que quiero hacer. El verbo ocurrir significa lo mismo que acontecer, ¿no? O ocurrir. Se usa mucho pasar también en español, bastante, ¿no?
Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, ocurrió algo en la esquina, hay mucha gente reunida en la esquina, seguramente ha ocurrido algo, ¿no? O está ocurriendo algo, ocurre algo, u ocurrió algo. Entonces el verbo ocurrir significa acontecer o pasar, ¿no? Entonces podría decir que pasó algo. De hecho, el verbo acontecer de los tres, ¿no? Ocurrir, pasar y acontecer, y esto es bueno que los hablantes de portugués lo sepan, ¿no? Saiban, sepan significa saiban. De los tres, ocurrir, pasar y acontecer, el tercero es el menos frecuente. El verbo acontecer es poco usado en el lenguaje coloquial, conversacional, en español, ¿no? Esto es importante porque acontecer existe en los dos idiomas, pero es obvio que en el portugués es muchísimo más usado, ¿no? En español aparece más en los registros formales escritos, ¿no? Entonces, ocurrir y pasar serían los más frecuentes, ¿no? Ocurrió algo, ¿no? O qué ocurrió, qué ha ocurrido, es lo mismo que pasó algo, que pasó o que ha pasado, ¿no? Muy bien. Observador mandando un saludo aquí, saludos también para Julia Larre 41 también, y Ricardo, mi tocayo. Bueno, ahora, pueden estos verbos, ¿no? Ocurrir y pasar, pueden aparecer con pronombres, pero no son pronombres, reflexivos, ¿no? Entonces, los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os. Claro, si nosotros comparamos las listas de pronombres que no sean pronombres de sujeto, ¿no? Pues no me estoy refiriendo a los pronombres básicos de sujeto, yo, tú, él, ella, nosotros, no, sino las otras listas, ¿no? Los otros pronombres personales que cumplen otras funciones. Tenemos tres categorías, los pronombres reflexivos, me, te, se, nos, os. Los de complemento directo, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Y los de complemento indirecto, ¿no? Me, te, le, nos, os, les. Si comparamos estas listas, vamos a ver que hay 4 pronombres que se repiten. O sea, hay 4 pronombres que son comunes a las 3 listas, que son los de primera y segunda, ¿no? Me, te, nos, os. O sea, me puede ser reflexivo, me baño con agua fría. Puede ser complemento directo, me contrataron, ¿no? Contrataron a mí, me contrataron. O puede ser de complemento indirecto, me enviaron la factura, ¿no? Enviaron la factura a mí. Un complemento indirecto, un receptor, un destinatario. Entonces, eso ocurre con te, ¿no? Te bañaste con agua fría, te contrataron, te enviaron la factura. Nos también, ¿no? Nos bañamos con agua fría, nos contrataron, nos enviaron la factura, y con el pronombre os ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Los 4 tienen esa enorme versatilidad, ¿no? De pertenecer a las 3 categorías. Ya las diferencias se encuentran en los pronombres de tercera persona. En verdad esa es la única diferencia, porque cuando estamos en la categoría de pronombres reflexivos, la tercera persona es se, ¿no? Juan se baña con agua fría, los niños se bañan con agua caliente, ¿no? Entonces el pronombre se para la tercera del singular y la tercera del plural, el pronombre se. Cuando estamos en la categoría de complemento directo, los pronombres son lo, la en el singular y los, las en el plural, ¿no? Lo contrataron, la contrataron, los contrataron, las contrataron. Ya expliqué en una live anterior que no deben usarse jamás él, ella, ellos, ellas en esa posición, ¿no? No puedo decir contrataron él,
contrataron ella. Ese es un error muy frecuente entre hablantes de portugués o hablantes brasileños, no de portugués. O contrataron ellos, contrataron ellas, no existe, ¿no? Ellos, él, ella, ellos, ellas no pueden ser complemento del verbo. Entonces es lo, la, los, las, y finalmente le y les, ¿no? Cuando es complemento indirecto, ¿no? Por ejemplo, le enviaron la factura, eso es a él, a ella, o les enviaron la factura a ellos, a ellas, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta porque las tres categorías se utilizan muchísimo, ¿no? en el español, ¿no? El español es un idioma altamente pronominal. Estos pronombres aparecen todo el tiempo y muchas veces combinados. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta recapitulación? Porque lo que hay que entender es que el verbo ocurrir, como el verbo pasar, ¿no? Sinónimos de acontecer, pueden aparecer en la estructura con pronombres de complemento, no aparecen con pronombres reflexivos. Así que voy a dar los ejemplos con la tercera persona para que esto se entienda, ¿no? Para que un pronombre sea reflexivo es necesario para que un verbo sea reflexivo es necesario que el pronombre y la forma verbal correspondan a la misma persona. Me baño, te bañas, se baña, se tercera, baña tercera del singular, ¿no? Entonces, no existe ¿qué se pasa? En español no existe, bien, porque no tenemos el verbo pasarse para el sentido de ocurrir o acontecer. Existe el verbo pasarse en otros contextos, pero estoy hablando de ocurrir y acontecer, ¿verdad? O acontecer. No existe pasarse, no decimos qué se pasa o qué se pasó. Entonces no puede aparecer el verbo pasar con pronombre de reflexivo si estamos expresando ese sentido, ¿no? Sería ¿qué pasa? Simplemente. Ahora, si quiero remitirme a personas, podría decir ¿qué le pasa? O sea, ¿qué pasa a él? No es el pronombre. El pronombre le es de tercera, pero no porque estamos conjugando a esa persona. ¿Ya? El pasar está presente de manera impersonal en esa oración. Entonces, ¿qué le pasa? Es lo mismo que decir ¿qué pasa con él? Y lo mismo sucedería con el verbo ocurrir, ¿no? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre con él? Otros verbos, suceder, ¿no? ¿Qué le sucede? Suceder significa lo mismo. Y acontecer, ¿no? Como ya he dicho al inicio, el menos usado es acontecer, ¿no? Esto puede ser un poco desconcertante para los brasileños y brasileñas, ¿no? Pero realmente, ¿no? De los 4 verbos, acontecer es el menos frecuente. No había mencionado el verbo suceder, ¿no? Al inicio, y es importante que lo mencione porque se registra bastante el empleo de suceder, ¿no? Con el sentido de ocurrir, pasar, ¿no? ¿Qué le ocurre? ¿Qué ocurre con él? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué le sucede? ¿Qué sucede con él? ¿Qué le acontece? ¿Qué acontece con él? Las 4 oraciones significan exactamente lo mismo. Bien, no estamos conjugando en ningún momento verbos pronominales, o sea, no son los verbos ocurrirse, pasarse, sucederse y acontecerse. No, son ocurrir, pasar, suceder y acontecer con pronombre de complemento. Vean que no hay si tomamos un ejemplo para referirnos a una primera persona, esto va a queda mucho más claro. Vean, yo puedo decir, voy a contarte algo que me ocurrió. Me ocurrió es, me pasó, ¿no? Pasó conmigo. Se dan cuenta, el verbo está en tercera, ¿no? Algo ocurrió, y el pronombre es un pronombre de primera porque está en el ámbito de a mí, ¿no? Algo ocurrió a mí.
Por lo tanto, el verbo está en un ámbito y el pronombre en otro ámbito, ¿no? Una clara muestra de que no estamos conjugando el verbo, un verbo pronominal, ¿no? Porque yo diría, voy a contarte algo que me pasó, que me ocurrió, que me sucedió. ¿No? Podría decir también, ¿qué te pasó? ¿No? Veo que estás lastimado. Lastimado es como machucado, ferido. Veo que estás lastimado o estás lastimada. ¿Qué te pasó? ¿No? Pasó, está en tercera, te es segunda, entonces son ámbitos distintos, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te aconteció? Bien, entonces sí puede aparecer el verbo ocurrir, ¿no? Es porque quiero enfocarme más en el verbo ocurrir, pero los otros son sinónimos importantes, ¿no? Que es un verbo, ¿no? El verbo ocurrir puede aparecer con estos pronombres, ¿no? Los pronombres de complemento, en este caso son los pronombres de complemento indirecto, ¿no? Me, te, le, nos, os, les. Bien, y eso sí, sería equivalente a estructuras con la preposición con, ¿no? Me pasó algo, me ocurrió algo, me sucedió algo, me aconteció algo, significa que aconteció algo conmigo, ocurrió algo conmigo, ¿no? Te pasó algo, te ocurrió algo, le ocurrió algo, todo eso es pasó algo contigo, aconteció algo contigo, aconteció algo con él, ocurrió algo con él. Bien, entonces estos verbos, el verbo ocurrir que está en esta familia significa pasar o suceder y acontecer y puede presentarse con pronombres de complemento indirecto. Muy bien, ahora el otro, digamos, la otra variante, ¿no? Porque no es estrictamente otro verbo, pero la otra variante, que es la variante pronominal, es ocurrirse, ¿no? Ocurrirse, ahí sí, ocurrirse va a aparecer con pronombres reflexivos, ¿no? Entonces, insisto, esto significa que ocurrirse es un verbo pronominal, ¿no? Hay que siempre recordar las dos características de un verbo pronominal. La primera es que se acompaña siempre de un pronombre reflexivo, ¿no? Me, te, se, nos, os y en el caso de la tercera del plural también se usa se. Muy bien, el verbo ocurrirse aparece en las estructuras, ¿no? Siempre en tercera persona. Ahora voy a explicar qué significa. Siempre en tercera persona, ¿ya? Por lo tanto, si aparece siempre en tercera persona, quiere decir que está en tercera del singular o en tercera del plural y el pronombre correspondiente es eternamente se, ¿verdad? Porque el pronombre reflexivo de tercera persona es se. Por lo tanto, va a aparecer en las formas se ocurrió, se ocurrieron, se ocurre, se ocurren, se ha ocurrido, se han ocurrido, etc. Siempre en tercera. El verbo es ocurrirse y en tercera aparece siempre con el pronombre se. Muy bien, entonces este verbo aparece siempre, ¿no? En tercera del singular o del plural acompañado de un pronombre de complemento indirecto. Me, te, le, nos, os, les. ¿Ya? El complemento indirecto digamos en un nivel básico, en un nivel muy básico, siempre aparece descrito como el receptor o destinatario de la acción destinada por el verbo, ¿no? Esta es la definición más elemental de un pronombre de complemento indirecto o de un complemento indirecto en general, ¿no? O sea, cuando decimos me enviaron el contrato, ya me enviaron el contrato, está claro que yo soy un receptor o un destinatario de ese contrato, ¿no? Un típico complemento indirecto. Enviaron el contrato a mí. Soy, digamos, el segundo complemento, ¿no? El destinatario o el receptor del primer complemento, que es el contrato. Leandro Mateos, bienvenido, saludos.
Bienvenida Lara, bienvenida, muy alegre por la presencia de todos, ¿no? Siempre en buena compañía. Marcos Aurelio también, 05, bienvenido. Entonces, el pronombre de complemento indirecto es descrito de esa forma, se entiende más en los niveles más elementales, más básicos. Pero los pronombres de complemento indirecto no remiten siempre a destinatarios o receptores, esa es la gran verdad. Muchas veces es una persona afectada por el verbo, afectada por el verbo. Por ejemplo, si yo digo el niño no quiere acercarse al perro. Acercarse sería aproximarse, ¿no? Se aproxima. El niño no quiere acercarse al perro porque le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo, le es el perro, ¿no? Un cachorro. Entonces ahí, bueno, decir en esa circunstancia que el perro es destinatario o receptor del miedo, ahí ya es un poquito forzoso, ¿no? Entonces se dan cuenta, no siempre, en niveles más avanzados el complemento indirecto no va a ser siempre un destinatario, un receptor, es una persona afectada por la acción designada por el verbo, ¿no? Tiene una complejidad mayor, ¿no? En su naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que entender eso porque los pronombres de complemento indirecto aparecen siempre en combinación con el verbo ocurrirse, y ahora voy a explicar para qué, ¿no? O sea, yo digo así, miren, voy a dar un ejemplo, ¿no? Se me ocurrió. Atención que el pronombre se está en el ámbito de ocurrió, ya, porque estamos conjugando ocurrirse. Se ocurrió, ya, se ocurrió. Se me ocurrió una idea. Una idea. ¿Qué significa eso, no? Significa que yo tuve una idea, ¿no? Yo tuve una idea. Entonces, esto es muy abstracto, ¿no? Porque yo entiendo que esto es tan natural para los nativos, ¿no? Que estoy seguro de que muchos tendrían grandes problemas para explicarlo, ¿no? Pero es abstracto porque la idea puede ocurrirse, sí, en español sí, ¿no? La idea se ocurre, sí, la idea se ocurre. Ella surge, se ocurre, ¿no? Y como yo fui, ¿no?, iluminado por esa idea, soy el complemento me. Se me ocurrió una idea. Yo puedo, atención que el sujeto gramatical es la idea, la idea se ocurrió a mí, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Que entiendo que puede ser completamente desconcertante, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es posible que la idea se ocurra a mí? Bueno, sí, en español eso es completamente lícito, ¿ya? Eso significa que yo tuve la idea, ¿no? Yo fui iluminado por la idea, ¿no? Se me ocurrió una idea. Yo puedo continuar refiriéndome a esa idea y cambiar la persona que tuvo la idea. Lo que va a cambiar es el segundo pronombre, ¿no? Se te ocurrió una idea. Se nos ocurrió una idea. Entonces, ¿no? Yo quiero traducir, tive una idea, ¿no? Puedo usar esa estructura. Se me ocurrió una idea, ¿ya? A veces ¿no? Estas explicaciones gramaticales sirven para entender, ¿no? Pero no necesariamente para absorber y usar, ¿no? Yo lo que recomiendo es usar, ¿no? Vamos a hacer la transferencia. Eu tive una idea, se me ocurrió una idea. Claro, por más desconcertante que sea la estructura, ¿no? La podemos analizar, pero es fundamental entender que a veces las transferencias son más prácticas, ¿no? Eu tive una idea, se me ocurrió la idea. Ahora, lo que no
Lo que no hay que decir es me ocurrió una idea. En español, me ocurrió una idea. No es me ocurrió una idea. Por eso hice la explicación inicial. Vean, me ocurrió significa me aconteció conmigo. Eso significa me ocurrió, ¿no? Me ocurrió algo extraño en mi último viaje, ¿no? Me ocurrió me ocurrió un problema muy grave en el trabajo ayer. Me ocurrió significa eso, ocurrió conmigo, aconteció conmigo, sucedió conmigo, pasó conmigo, como dije al inicio. No significa que yo tuve que yo tuve una iluminación, una idea, ¿no? Me ocurrió, te ocurrió, le ocurrió, nos ocurrió, significa ocurrió conmigo, contigo, con él, con ella, etc. Solamente cuando decimos se me ocurrió, estamos describiendo que surgió una idea. Se me ocurrió un nombre para el producto que estamos diseñando. Se me ocurrió un eslogan, un lema de campaña para la campaña que estamos elaborando, ¿no? Y puede ir cambiando el pronombre. ¿Se te ocurrió alguna idea? Estamos esperando que propongas algo. No se te ha ocurrido nada. El verbo está en tercera, siempre en tercera. Ya el pronombre es complemento. No se te ocurrió nada. No se te ha ocurrido nada. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, estamos hablando de Juan, ¿no? ¿Por qué está feliz Juan? Porque se le ocurrió una idea excelente. Bien, y el pronombre puede estar en plural y el verbo en tercera, porque está clarísimo que el segundo pronombre, el que está después de se, está en un ámbito diferente del ámbito del verbo, ¿verdad? Entonces, se nos ocurrió una idea, o sea, nosotros tuvimos la idea, se nos ocurrió una idea. Vamos a practicar esto, ¿no? Lo recomendable es con diferentes sujetos gramaticales, ¿no? Se me ocurrió algo se me ocurrió un ejercicio para nuestra clase. Diones Manuel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido también. Gracias por el saludo, ¿no? Les devuelvo el saludo a todos. Entonces, se me ocurrió un nombre para el perro, ¿no? Me regalaron un perro, me dieron un perro de regalo y no tiene nombre el perro, entonces ya se me ocurrió un nombre, ¿no? Se va a llamar Aquiles. Entonces, ¿quién tuvo la idea de Aquiles? ¿Quién tuvo esa idea? Yo. Quiere decir que se me ocurrió el nombre del perro, ¿no? Se me ocurrió, se te ocurrió, se le ocurrió. Nunca decir me ocurrió, te ocurrió, porque eso significa otra cosa completamente diferente. Se me ocurrió, se te ocurrió, se le ocurrió, ¿no? Ahora, estamos conjugando lo ocurrido, ¿no? Como en portugués cuando decimos, una idea me ocurrió. La diferencia es que en español no estamos usando ocurrir, sino ocurrirse. Por eso aparece el pronombre se inicialmente, ¿no? Se me ocurrió, se te ocurrió. ¿Se da cuenta? Ahora, todos esos pronombres, ¿no? Pueden generar las siguientes combinaciones: se me, se te, se le, se nos, se os. Y el verbo siempre en tercera. El verbo puede estar en plural, claro. Por ejemplo, si yo tenía si yo estoy hablando de ideas, ¿no? Yo puedo decir se me ocurrieron varias ideas. Se me han ocurrido varias ideas, porque el sujeto es ideas. El verbo está concordando con varias ideas. Se me ocurrieron varias ideas. Se te ocurrieron ideas interesantes. ¿No? A Pedro dio varias propuestas buenas, se le ocurrieron muchas propuestas buenas, ¿no? Entonces el verbo en plural y el pronombre en singular, allí no existe ningún tipo de discordancia, ¿no? Porque no tienen por qué concordar, ¿no? Insisto que no están no están en el mismo ámbito. Bien, ahora
todos estos segundos, ¿no? El pronombre de la segunda posición, ¿no? Me, te, se, nos, os, pueden ser duplicados, ¿no? A mí se me ocurrió una idea, a ti se te ocurrió una idea, a él se le ocurrió una idea, a nosotros se nos ocurrió una idea, a vosotros se os ocurrió una idea, a ustedes, a ellos, a ellas se les ocurrió. Todos pueden ser. Las duplicaciones son comunes cuando hay necesidad de enfatizar o de destacar a una persona de otras, ¿no? El verbo no sería destacar cuando existe la intención de distinguir, ¿no? De diferenciar a una persona de otra. Por ejemplo, ¿no? Estábamos desarrollando una campaña publicitaria y, ¿no? Desarrollando una campaña de marketing para un producto y, por ejemplo, yo tuve la idea del nombre del producto, ¿no? Y él, no voy a decir nombre, no voy a decir él, y él tuvo la idea del eslogan o del lema, el lema de la campaña. Entonces podría yo distinguir de esa forma. A mí se me ocurrió el nombre y a él se le ocurrió el lema. Entonces estas duplicaciones son utilizadas con ese fin, ¿no? A ese fin. A mí se me ocurrió el nombre, a él se le ocurrió el lema, y a ti ¿qué se te ocurrió? ¿No? ¿Se te ocurrió algo a ti? ¿No? Entonces todos pueden ser duplicados, ¿no? A mí me, a ti te, todas esas duplicaciones que siempre aprendemos con el verbo gustar, ¿no? En los niveles más básicos, ¿no? A mí me gusta, a ti te gusta. Aquí pueden aparecer, ¿no? Entonces, esa serie, es importante esta diferencia, ¿no? Entonces, me ocurrió algo significa que algo ocurrió conmigo, ¿no? Se me ocurrió algo quiere decir que tuve una idea, ¿no? Y podemos hacer esas comparaciones con todos los complementos. Te ocurrió algo contigo. Se te ocurrió algo, tuviste una idea. Algo se ocurrió a ti, ¿no? Completamente diferente del portugués, ¿no? Por eso esto hay que practicarlo muchísimo. Muy bien, y con todos los pronombres, ¿no? Y pensemos en todo lo que puede ocurrírsele a alguien, ¿no? A ver, se me puede ocurrir una idea, se me puede ocurrir un nombre, se me puede ocurrir un plato para ofrecer, ¿no? Se me puede ocurrir un regalo de cumpleaños, ¿no? Se me ocurrió darle, ya sé qué puedo darle a mi novia, ¿no? Se me ocurrió un regalo para ella, etcétera, ¿no? Todos los posibles complementos que podríamos, o mejor dicho, todas las posibles ideas, ¿no? Que podría una persona tener, puede expresarse en español utilizando esta estructura. Muy bien, esa sería la esencial diferencia entre ocurrir y ocurrirse, ¿no? Esta es una live que ha durado un poco más que las anteriores porque me parece que es un tema un poco más complejo y continuaré hablando, ¿no? De estas diferencias entre el español y el portugués con muchos ejemplos siempre, ¿no? En próxima con muchos ejemplos siempre, ¿no?